Hola a todos. Hoy vamos a emprender el primer capítulo relacionado con la medicina tradicional china. Tal y como dijimos en el vídeo de la introducción, vamos a hacer una serie de vídeos en los que vamos a describir detalladamente cómo funciona la medicina tradicional china. Está enfocado para todas las personas que quieran conocer mejor su cuerpo y entender mejor cuáles son los mecanismos que la medicina tradicional china usa para hacer una lectura de su cuerpo y también de las personas más allegadas, ¿no? Hay múltiples maneras de empezar a maquetar este rompecabezas enorme, ¿no? Pero yo creo que una buena forma de empezar sería haciendo una descripción genérica de los actores principales que intervienen eh, en esta tradición, ¿no? Vamos a empezar con una descripción genérica del elemento madera. Aquí en pantalla os voy a poner eh, primero lo que son los actores principales que yo denomino, ¿no? O también las distintas tipologías que existen dentro de la medicina tradicional china, que tienen relación con determinados arquetipos, eh, modelos, para que establezcamos relaciones de igualdad y de similitud con esos principios, ¿no? La madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua son, digamos, los elementos principales en los que nos vamos a basar y a través de los cuales podemos hacer un diagnóstico que en la mayoría de los casos deja muy perplejo, deja muy perplejo a la medicina alopática, ¿no? Por la precisión que tiene, por la precisión que tiene, ¿no? Bueno, estos serían los elementos que entran en juego para que podamos ir construyendo o maquetando distintas tipologías. Cada persona, cada individuo, obviamente, forma parte o se relaciona más directamente con un elemento más que otro, ¿no? Es decir, hay tipologías de personas que encajan muy bien en madera, ¿vale? Ahora veremos, porque hoy vamos a empezar con el elemento madera, pero otras empiezan con tierra, otras se relacionan con tierra, con agua y tal. Pero esto tampoco hay que verlo como algo segmentado e individual, ¿no? Aunque tengamos algo, un perfil más de madera o más de fuego, de lo que sea, siempre estamos embarrados, digamos, de otra influencia, otro elemento, ¿vale? Sí es verdad, como digo, que hay personas que encajan muy bien dentro de una tipología, ¿vale? Y se les ve nada más apreciar y hablar con ellos ciertas cosas, pero esto no es tan fácil tampoco, ¿vale? Normalmente, y ya hablando de patología, hay una mezcla, hay un componente multifactorial de lo que es todas las relaciones que tienen entre sí los elementos, ¿vale? Pero bueno, para que no nos confundamos, lo mejor de todo es conocer cuáles son las tipologías, cuáles son los movimientos que vamos a tener en cuenta en este cuento, digamos, ¿no? Y después, una vez que sepamos las características que lo definen a cada uno, vamos a ir desmenuzando de una manera más fina las relaciones fisiológico-energéticas que tenemos y conociendo bien cuáles son los trayectos de los meridianos y toda la fisiología interna que tiene, ¿no? Porque es así de la única manera que tenemos para que podamos apreciar el comportamiento interno y externo que todas las influencias que tenemos alrededor pues tienen en nuestra energía, ¿no? Eh, Aquí, como os digo,
están representados solo y exclusivamente a modo general, los elementos que vamos a ir describiendo en distintos capítulos. Hoy nos vamos a centrar en madera, pero veremos el resto, ¿no? Y esto, pues eso, son arquetipos, modelos con los que vamos a establecer analogías, con los que vamos a establecer comparaciones y no deben de contemplarse como algo absoluto, no son términos absolutos, ¿eh? Todo tiene una relatividad detrás, ¿vale? Que en función a lo que lo estemos, en función del contexto en el que estemos trabajando y viendo, pues adquirirá un sentido u otro, ¿vale? Que de hecho esto es lo complicado de la medicina tradicional china, al no ser términos absolutos y al tener la relatividad de por medio, pues entonces en un contexto algo puede ser una cosa y en otro contexto esa misma cosa puede representar otra distinta, ¿no? Pero no con ánimo de confundir, sino con ánimo de que son contextos distintos en cuanto a sus funciones, características o lo que sea. Bueno, la tipología de madera, viéndolo como una descripción general, ¿vale? Representa el nacimiento, ¿no? Representa el nacimiento, la germinación, el florecimiento, la extensión, el comienzo de hacer cosas, el comienzo de actividades nuevas, el emprendimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una persona con tipología madera, es porque encajan bastante ahí, ¿no? Son personas, pues eso, que les gusta emprender cosas que les gusta coger el mango por la sartén y, digamos, dirigir las acciones, ¿no? Empezamos con la madera porque tiene que ver con eso, con el nacimiento, ¿no? Con el nacimiento. Y entonces, dentro de este ciclo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Pues esto, aunque represente un ciclo que tiene un movimiento cíclico en donde cada uno, ya hablaremos más adelante, porque esto forma parte de la bioenergética interna de cada uno de los elementos, de las relaciones que tiene un elemento con otro, ¿no? Eh, Uno se convierte en madre e hijo, ¿eh? Por poner un ejemplo, la madera es la madre del fuego, el fuego es la madre de la tierra es la madre del metal, el metal es la madre del agua y el agua es la madre de la madera. Por lo cual, hablando de madera, la madre de la madera sería el agua, es decir, la madera necesita del agua, ¿vale? Para poder desarrollarse. Esa es su dependencia. Y la consecuencia de la madera es el fuego. El fuego, o sea, perdón, de la madera, al igual que en un bosque, pues se extiende horizontalmente, se extiende verticalmente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la comparación, ahí es donde está la similitud. Eh, la madera la relacionamos con el viento, la relacionamos con el cuerpo humano, con los músculos, con los tendones, con lo que es el movimiento, ¿no? Los tendones se extienden a lo largo del cuerpo, igual que la madera se extiende en un bosque, ¿no? Entonces, digamos, las características más generales relacionadas con la madera que encajan dentro de lo que es la tipología, una tipología general del movimiento madera. Cuando asignamos a una persona, esta persona es madera, ¿verdad? La asignamos así, es porque encaja dentro de todo este más o menos repertorio. No tiene que ser al 100%, pero se define de manera sustancial en tanto en cuanto lo que vamos a ver, ¿no? Representa el ciclo del nacimiento, la germinación, el florecimiento. Son iniciadores, los que comienzan cosas, están llenos de ideas, ¿verdad? Son impulsivos, intuitivos, competitivos, le gusta ganar, ¿verdad? Le gusta tener ese ímpetu, eh, tener esa sensación, son valientes, son individualistas, ¿eh? Son individualistas, de hecho, desde el punto de vista desde ese punto de vista, el acto de nacer es individual ya en sí, ¿no? Entonces, por eso también ese acto
del nacimiento lo relacionamos con la madera, ¿no? Con la madera. Nacemos solos, de manera individual, ¿verdad? Entonces, ese acto, ese momento, digamos, tiene que ver con la madera, ¿vale? Son buenos organizadores, eh, buenos jefes, ejecutan al movimiento sin esperar, sobre todo en el comienzo de los nuevos proyectos. Los impulsadores, los que le dan el impulso, los que le dan, es la espuela que hace que algo se mueva, que algo se impulse, los que generan ese ritmo, ¿no? Eh, son los que toman la iniciativa, ¿no? Entonces, tienen un espíritu guerrero. De hecho, dentro de la tipología de la madera, según la medicina tradicional, los consideramos generales. Un general en un ejército, al que tengo que seguir sus órdenes, al que tengo que serle leal, ¿verdad? Les gustan mucho las cosas, les gusta conquistar desde el punto de vista emocional. De hecho, esto también después veremos que tiene una relación muy ligada a lo que es el maestro de corazón o lo que son las emociones o lo que lo que es la sexualidad también, ¿verdad? Relacionado con otros elementos, ¿verdad? Son impulsivos y son eh, individualistas también en este sentido, ¿no? Egocéntricos y no son muy empáticos, ¿vale? ¿No? Precisamente por el egocentrismo que marcan, ¿no? Les cuesta leer el punto de vista de los demás, ¿verdad? Porque imponen sus ideas, ¿no? Esa parte egocentrista marcada está ahí, ¿no? Son muy leales y a nivel físico necesitan el ejercicio físico. Otra vez el movimiento, el poner en marcha nuestro sistema energético, funcional, músculo, tendón. Es decir, una persona en madera es una persona que necesita el ejercicio físico también como un mecanismo de desfogarse, ¿no? De, de de dispersar el cúmulo de emociones que puedan tener y todo el estrés que puedan tener, ¿no? Porque las personas madera son como acumuladores de energía y sobre todo de sangre, ¿no? Como ya veremos de manera más particular, ¿no? Pero esa energía deben de desprenderla, deben de dispersarla. Y una buena forma es hacerlo a través del movimiento. El movimiento es lo que pone en marcha ese mecanismo para que pueda desarrollar ideas, impulsos, etcétera. Y después esa connotación que tiene de valentía, de impulsivos y tal, es un poco, viene de la mano de ese generador de energía que tiene el hígado, ¿no? Son impulsivos en sí porque retienen esa carga, ¿no? Esa carga aflora de manera externa, incluso con unas formas, con un ímpetu de decir las formas muy directas, muy impulsivas eh, y muy de alegar o de un poco como imponer sus ideas, ¿no? Eh, de una forma brusca puede ser, ¿no? Pero no tiene por qué ser tampoco desde el punto de vista todo negativo. Es decir, imponer las cosas como lo hace un general, ¿no? Es decir, con mandatos, ¿no? Con mandatos. Pero es lo que define a una persona con tipología madera, ¿no? Ese ímpetu, ¿no? Y entonces el ejercicio físico, porque le gusta la competitividad, ser competitivos, en el ejercicio físico, en el trabajo, lo que sea, demostrar ese, esa valentía y ese que yo puedo más que tú y tal, y todas esas cosas, ¿no? Y yo soy mejor, el ser la competición por las cosas materiales, ¿verdad? Todas esas forma parte
de las características de una persona con tipología madera, ¿vale? Aquí pongo una frase: imposible sería el nacimiento de un árbol sin una gota de agua. Claro, volvemos otra vez a lo mismo. Esto, la madera, imposible sería su desarrollo sin el agua, es decir, depende del agua para su desarrollo, ¿vale? Para su expansión, para su nacimiento, al albergar después otras vidas dentro de ese contexto, ¿no? De esa naturaleza del árbol, ¿no? Entonces, esto, el agua, es el principal ingrediente que necesita, en última instancia, la madera para poder florecer y para poder nacer. Es su dependencia inmediata, ¿verdad? Bien. Dentro de la medicina tradicional china, el agua, perdón, eh, la madera es un punto medio, ¿no? Establece como una bisagra entre el agua y el fuego, ¿no? Aquí lo vemos otra vez en el contexto. Entre el agua y el fuego está la madera, está en medio, ¿vale? Es decir, el agua nutre a la madera y la madera se extiende y se propaga, ¿no? De hecho, la madera nutre al fuego. Sin madera no hay fuego, ¿no? Es una forma comparativa, establecer una analogía, una dependencia entre estos tres elementos, ¿vale? Eh, Le da la capacidad del movimiento. Es decir, eh, esa bisagra, que representa la madera, está en medio de lo que es el elemento fuego, es decir, la consecuencia y la dependencia del agua como elemento que lo nutre, ¿no? La madera representa la no forma, la inestabilidad. Esto, ¿por qué lo decimos la no forma? Porque después veremos que la madera representa al aire, al viento, y el viento no tiene forma, ¿vale? El viento no tiene forma. Por eso, cuando a una persona la catalogamos o la etiquetamos como madera, es una persona impulsiva, es una persona egocentrista, es una persona que impone las cosas, ¿verdad? Eso, y, y muchas veces lo hace de manera inesperada, ¿no? Entonces, esa explosión de emociones representa un poco a lo que es el movimiento madera, ¿vale? ¿Verdad? Ese cúmulo de energía, ese cúmulo de energía y de sangre, pues sale de manera, con prontos, a veces con malas palabras, a veces con imposiciones, con gestos, con el gesto de la fuerza, ¿verdad? Y eso representa el poder, ¿verdad? Y eso, eh, dentro de un contexto de la medicina tradicional china, representa a no viento, no tiene forma, o sea, no tiene forma. Al igual que el agua, al contrario que el viento, pues el agua se contiene dentro de una forma, ¿vale? Pero el viento no, ¿vale? El viento no. El color verde es el color, la frecuencia que nutre más directamente a la madera, ¿vale? De hecho, necesitamos de la fotosíntesis para un desarrollo adecuado y un crecimiento adecuado de los árboles, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el color verde, que el color verde va a alimentar directamente a la madera, ¿vale? Y todo lo que vamos a contemplar luego, porque a este elemento le vamos a asignar unos órganos, unos actores principales, unos órganos que van a depender de todas esas frecuencias, ¿vale? Eh, de las que estamos hablando, ¿vale? Entonces, todas estas frecuencias que estamos hablando, el viento, los músculos, los tendones, la valentía, las emociones, el egocentrismo, todas esas frecuencias, digamos que las contiene y de las cuales se alimenta la madera. Y la madera después le vamos a asignar dos órganos, que son el hígado y la vesícula biliar. Y el hígado y la vesícula biliar son, digamos, los contenedores, los órganos contenedores de todas estas frecuencias. Entonces el viento, cuando hace viento, es una forma desde el punto de vista climatológico
o de energía celeste, ¿verdad? Es una frecuencia que va a nutrir, alimentar, va a nutrir, alimentar, a tonificar, en cierta manera, a estos dos órganos en cuestión, al hígado y la vesícula biliar. A los demás también, a los demás también, ¿verdad? Pero le asignamos la frecuencia del viento por todo lo que estamos hablando, por todas las similitudes que estamos atribuyéndole a la madera, ¿verdad? La no forma y todas estas cosas, el nacimiento, la germinación, pues esto se lo estamos atribuyendo de una manera muy individual al hígado de la vesícula biliar. No de manera absoluta, como estaba diciendo al principio, pero digamos que cuando hace viento, cuando estamos expuestos a un color verde, ¿verdad? Esa frecuencia, ¿eh? El hígado de la vesícula biliar como que la atrae, ¿verdad? Y después veremos cómo maquila, cómo procesa eso el hígado de la vesícula biliar. Eso ya formaría parte de la bioenergética interna de ese órgano y las relaciones que tienen con otros órganos para que el organismo funcione desde el punto de vista electromagnético, ¿vale? Y también desde el punto de vista biológico, ¿vale? Pero el verde, color verde, es una frecuencia que cuando estamos expuestos a ella, pues estás nutriéndole, digamos, estás dándole más energía al hilo de la vesícula. Entonces, digamos, por poner un ejemplo, si una persona es de una tipología muy definida desde el punto de vista madera, es egocéntrico, individualista, le gusta la competitividad, ser competitivo, hace mucho ejercicio y tal y cual. Entonces, esa persona que se define en la tipología como una persona muy madera, si además viste de verde y además viste de verde de manera habitual, tiene el color verde muy relacionado con su vida, con su día a día, etcétera, etcétera. Entonces está cargando cada vez más ese órgano en sí, que es el hígado de la vesícula, ¿verdad? Y eso puede tener consecuencias negativas, ¿vale? Puede tener consecuencias negativas. Si ya eres una tipología madera, ¿verdad? Si no eres una tipología madera, pues te puede venir beneficiar o te puede, habría que estudiarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista energético, si ya eres madera y encima le estás metiendo color verde, pues puedes sobreestimular más esos dos órganos y por lo cual pueden aparecer signos clínicos que tengan relación con patologías hepáticas o de la vesícula biliar, ¿verdad? Pero bueno, eso lo veremos más deteniendo. Ahora tenemos que entenderlo, es importante que simplemente conozcamos cuáles son las características explícitas de cada uno de los elementos, cómo lo definimos, ¿no? Cómo lo eh, vamos a localizar, cómo podemos definir al elemento madera, cuáles son las epígrafes más destacados que podemos asignarle, ¿no? No de manera absoluta, pero estableciendo una similitud con lo que son las eh, energías celestes y con lo que es las energías terrenales y tal, pues qué contexto es el que cubriría la madera. Y precisamente es este. Desarrollo de la alquimia de la transmutación del fuego, del agua en fuego. Claro, es la madera nos va a dar como consecuencia otro elemento que es el fuego, ¿no? Representa la autoridad, la fuerza, la capacidad de violencia y también la de regeneración, ¿vale? Flexibilidad, como un bambú que está sometido al mecimiento del viento y que se recupera y que recupera su forma cuando cesa ese viento, ¿no? El bambú, la madera, la relacionamos con el movimiento madera, obviamente, y el viento, ¿no? Entonces, ese viento que mueve las ramas, pero que cuando cesa recupera esa forma, pues tiene que ver con una característica también de la madera. Entonces, las personas, llevándolo a la vida cotidiana, las personas madera también son flexibles, en cierta manera, ¿no? Comprenden, pueden comprender ciertas circunstancias
eh, aunque detrás tengan también esa forma de imposición, ¿no? Pero bueno, en cierta manera son también flexibles, ¿verdad? Y generosidad. Tienen una parte de generosidad. Cuando ya muestras que le eres leal, cuando eres fiel, cuando demuestras que sigues sus principios, cuando haces, ah, cuando le demuestras ciertas cosas a una persona con perfil de madera, pues se abre desde el punto de vista de su generosidad. Generosidad como un árbol frondoso que alberga vida de otros seres en su tronco y raíces. En un árbol, eh, cualquier árbol, pues da cabida a otro tipo de vida que también eh, está formando parte de él, ¿no? Entonces, una persona con tipología madera también podemos decir que tienen un trasfondo generoso, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina tradicional china también, pues en el cielo, en la frecuencia del cielo representa el viento, como hemos dicho antes. En la tierra representa la madera, el bambú, ¿no? En el cuerpo los músculos, los tendones, las uñas, ¿verdad? Las uñas es la extensión somática, digamos, de los tendones, ¿no? Los tendones se extienden a lo largo del cuerpo, igual que lo hace un bosque, la madera, ¿no? Esa es la similitud que tenemos, ¿no? Entonces, si tienes patologías, si tienes dolencias musculares reincidentes, si tienes tendinitis reincidentes, si tienes unas uñas deterioradas, perdón, si tienes unas uñas frágiles, si tienes este perfil, pues tu cuerpo está hablando de hígado y vesícula biliar, está hablando de madera también, ¿no? Está hablando de ese perfil. En principio está hablando de ese perfil. Después habría que analizar más en profundidad si es porque hay un desequilibrio en ese movimiento o porque es generado por otros, o por la relación que tiene con otros movimientos, ¿no? El órgano que le asignamos es el hígado. El color es el verde, como hemos visto antes, el tono musical, digamos, la tercera nota, los sonidos, como hemos dicho, expresan una persona madera es una persona es guerrera, ¿vale? Los actos de valentía, de ímpetu, de imponerse, y eso es a través del grito. Las personas que gritan, que se quejan, que tal, representan también esa parte, ¿no? Eh, no todo está tampoco desde el punto de vista de la valentía, el ímpetu y el sometimiento, ¿no? Y la fuerza, sino que también una persona, digamos, que puede tener debilidad en este aspecto también. Son personas que pueden ser, que son fácilmente frustrables, que se frustran, ¿verdad? Que no dicen las cosas, que no comentan las cosas, que se ahogan en sus sentimientos, ¿vale? Y que no son comunicadores en ese sentido, no lo expresan a través del llanto o a través de la fuerza, o a través de, sino que al contrario, ¿vale? Entonces es cuando decimos que tiene un hígado y una vesícula biliar que están deprimidas, ¿no? Pueden estar muy marcadas, lo que después veremos que es algo yang, ¿verdad? Yannificadas o al contrario, innificadas, ¿verdad? Algo que está deprimido, algo que no demuestra movimiento, sino más bien lo contrario, quietud, cuando la expresión de la madera es el movimiento. Entonces, lo que pasa es que no puede ser, tiene que ser un movimiento controlado, un movimiento en equilibrio. En el movimiento, en el momento en el que el movimiento es desorbitado, ¿vale? Ya se manifiesta como algo patológico. En el momento en el que el movimiento es débil y, demuestra, digamos, una quietud que no es digna de este movimiento, entonces, digamos que está manifestando unos signos clínicos deprimidos, ¿verdad? Y
La medicina tradicional china considera que debe haber un equilibrio relativo entre el yin y el yang, ¿no? Entonces, en este caso, la madera, su expresión es el movimiento. Esa es su naturaleza, pero un movimiento controlado, ¿vale? En el momento en el que no es controlado bien por plenitud o bien por deficiencia, cuando hay déficit o cuando hay exceso, entonces es cuando hay algo patológico, ¿de acuerdo? Bien, entonces el grito es la expresión que tiene a través del habla, ¿no? Es como se expresa el hígado, ¿verdad? El grito, el llanto, las lágrimas, ¿vale? Los ojos representan eh, mucho el hígado, ¿verdad? Al hígado y a todos los demás elementos, pero digamos que su apertura somática por excelencia es la vista. Todo lo que ocurra en el ojo, ¿vale? Tener mala visión, tener los ojos rojos, irritables y tal, pues digamos que le vamos a asignar una relación muy directa con el hígado y la vesícula biliar, ¿verdad? De hecho, unos ojos rojos es signo de que hay yang hepático, es que hay eh, calor en el hígado, ¿vale? De hecho, también, por poner una analogía con las estaciones del año, en la primavera representa también el movimiento estacional del cosmos que tiene relación con la madera. Entonces, cuando llega la primavera, sufrimos de alergias, muchas personas sufren de alergias y le pican los ojos rojos, lagrimean y tal, ¿no? Se manifiesta mucho en los ojos. Y es porque es la estación, la primavera, tiene que ver con la estación del año que nutre directamente al hígado y la vesícula, ¿verdad? Entonces, en este contexto también tiene relación. Los ojos, todo lo que ocurra a los ojos, en principio, de manera general, se lo vamos a... Es patrimonio, digamos, del hígado, aunque no de manera absoluta, ¿vale? No de manera absoluta. Pero, en principio, le vamos a asignar esa característica, ¿vale? Bien, el humor orgánico son las lágrimas, un lagrimeo excesivo, como te digo, o una insuficiencia en no tener un ojo seco, ¿verdad? Se lo vamos a atribuir a patología hepática, al hígado de la vesícula biliar. El sabor, el ácido, el agrio. Es decir, cuando tomamos alimentos ácidos, al igual que cuando estamos expuestos al color verde, al igual que cuando estamos expuestos a la estación de la primavera, al igual que cuando estamos expuestos al viento, que son distintas frecuencias, ¿verdad? Eso va a nutrir directamente al hígado de la vesícula biliar. Es decir, el hígado y la vesícula biliar van a recoger esas frecuencias, las van a maquilar, van a extraer de energía y después es para su propio funcionamiento y el resto lo van a derivar a todas las relaciones energético que haya con los demás órganos y con los demás movimientos, ¿vale? Pero digamos que cuando estamos expuestos a esas frecuencias y en especialmente a los alimentos ácidos, pues estamos o podemos sobreestimular el hígado y la vesícula biliar, ¿vale? Entonces, el abusar de este sabor, digamos, pues puede tener consecuencias de inestabilidad a nivel del movimiento madera, ¿vale? O ignorar esas frecuencias, es decir, no tomar en absoluto nada ácido, también puede hacer que tengamos déficit y por tanto una patología hepática también o de vesícula biliar. El valor espiritual es la imaginación, el deseo, la competitividad. Claro, son personas que están llenas de ideas, que quieren hacer cosas, que quieren poner en marcha proyectos, ¿no? Entonces, ese es su valor, su huella, ¿no? Su característica principal. Entonces, toda persona que esté dentro de este contexto, pues
digamos que tendría una influencia muy madera, ¿no? Muy madera. Perturbación, ira, cólera, irritabilidad, agresividad. Es decir, claro, cuando esto es sobrecitado, ¿vale? Cuando esto es sobrecitado ya se convierte en patológico. Una cosa es tener valentía, una cosa es tener voluntad, ¿no? Por iniciar cosas y por desarrollar proyectos y tomar la iniciativa, ¿vale? Ser emprendedor en este sentido, eso no es nada negativo, pero cuando es algo que se hace desde un punto de vista de la ira, desde la agresividad y tal, entonces eso ya es algo que es desmedido, ¿vale? Entonces eso se considera como algo ya que está descontrolado y por lo tanto es patológico, ¿vale? Pero por eso en todos los momentos que vayamos a ver hay una serie de frecuencias que lo alimentan, pero con la idea de que esté estable. En el momento que tú sobreestimulas más em, a través de una frecuencia más de lo que debieras, pues entonces eso al final te puede acarrear una consecuencia patológica o una inestabilidad desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista estructural, etcétera. Hemos dicho antes, por ejemplo, que el ejercicio físico es algo que tiene que ver con la madera, porque ejercita el músculo y tendón. Entonces, si hay una persona que sobreestimula el aparato locomotor, ¿vale? Es decir, por ejemplo, me dedico a ir al gimnasio y a hacer muchas pesas, pero ya lo hago de una manera muy descontrolada, más tiempo del que debo, más carga de la que debo, etcétera, etcétera. Entonces, estoy expuesto a contracturas y a roturas fibrilares, a hernias, a patologías estructurales, ¿vale? Entonces, eh, es una sobreestimulación de esa capa, de esa capa que gobierna, digamos, la madera, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo, pero también lo podemos hacer desde el punto de vista del alimento. Es decir, si tomo mucho alimento ácido, pues puedo manifestar un temperamento más amargado, más agrio, más un temperamento más fuerte, ¿no? Con malos modales, ¿no? A lo mejor no soy agresivo, pero tengo digamos, un mal, eh, ¿cómo lo diría yo? Una una mala actitud, ¿no? Una mala actitud. Entonces, eso ya es un poco que te estás viendo comprometido o te está afectando esa frecuencia, ¿no? Por el exceso de ese alimento, ¿verdad? Y de esto podríamos hablar mucho más, ¿no? Es decir, del alimento, del sabor, de cómo cocino los alimentos, en el momento en el que me los tomo, etcétera. Todo eso tiene que ver también y mucho con la forma de digerir y administrar esas frecuencias, ¿vale? Pero bueno, en principio, un exceso de ejercicio físico, estás sobreestimulando músculo tendón y si te pasas, y si no es medido, pues entonces puede tener consecuencias en ese plano. Lesiones musculares, tendinosas, etcétera. Si estoy expuesto al viento, a la frecuencia del viento, de manera reiterada, pues puedo sufrir de dolores de cabeza, de estar desorientado, de no tener forma, ¿no? De no tener forma. A eso es lo que me refería antes, ¿no? Si estoy expuesto a alimentos ácidos, pues a estar con mal humor, estar más irritable, tener digestiones difíciles, etcétera, ¿vale? Y todas estas frecuencias que alimentan al hígado de la vesícula biliar, pues en definitiva, pues terminan afectando al hígado de la vesícula. El estar expuesto también en un contexto de trabajo o familiar que es un poco fuerte o irritable
o que es un contexto en donde predomina el enojo, en donde predomina la imposición de cosas, porque sea un contexto de rencor, de imponer la fuerza y todas esas cosas. Entonces, si estoy expuesto aunque yo no lo sea, pero si estoy expuesto a un contexto así, ¿verdad? Esto me transmite esa frecuencia, me transmite un estrés, me desestabiliza. Entonces puedo no dormir, puedo tener conflicto con mis emociones, con la forma de expresar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y el no dormir lo digo porque, claro, el viento, la madera tiene relación con el hígado de la vesícula biliar y representan el movimiento, pero claro, el movimiento tiene que tener también un ciclo de reposo. Entonces, en la parte subconsciente, cuando estoy durmiendo, pues debería de estar quietito y acostado y con los ojos cerrados y dormido, en definitiva. Entonces, si en esa parte del día en la que debo de estar dormido, no lo estoy que me cuesta dormir, ¿vale? Es porque decimos que hay un embalamiento del hígado, es decir, el hígado está hiperactivo, ¿vale? Está hiperactivo por el estrés el contexto de trabajo en el que estoy, que me someten demasiado, el estrés del contexto familiar en el que estoy, porque hay problemas familiares que me están contaminando. Entonces eso hace que el hígado esté sobrecitado y entonces en su ciclo del día, cuando debo de estar dormido, pues no lo estoy activo, ¿vale? Entonces no hay ciclo de reposo. Entonces puede afectar también a eso, ¿vale? Eh, Ansiedad por la posesión, ¿no? Es decir, quiero este coche, quiero esta casa, quiero esto, porque son competitivos, ¿no? Eso en cierta manera está bien, pero de una manera desmedida, en donde arrastra y tiene consecuencias en otros ámbitos, pues a lo mejor no lo es, ¿no? Y ya terminando, tenemos a la medicina tradicional china como actores principales, digamos, ese contexto de la madera se lo vamos a atribuir al hígado de la vesícula, ¿vale? Cuando decimos que una persona es muy hígado o muy vesícula biliar, digamos que de manera indirecta le estamos atribuyendo todas las características que hemos visto antes, que hemos visto. La de ser muy expresivos, comunicativos, llenos de ideas, imponer su ego, ¿eh? Eh, también su parte de generosidad, personas inquietas que se mueven mucho cuando hablan, ¿vale? Luego veremos en los métodos diagnósticos que su lengua su lengua vibra mucho, eso es signo de que hay viento. No duermen bien, tienen reglas dolorosas las mujeres o problemas menstruales, porque el hígado es un órgano que conserva mucha sangre. En fin, eso ya desde el punto de vista fisiológico interno y veremos cada órgano, cómo funciona, qué recorridos tiene, cómo lo podemos estimular, cómo lo podemos tonificar, sedar en función de si está alterado o si está deprimido, ¿verdad? Pero digamos que el movimiento madera, que es lo que nos concierne en este primer capítulo, está compuesto o tiene estos dos actores principales, ¿verdad? Hígado y vesícula biliar. Entre estos dos actores hay una relación estrecha. Digamos que el hígado se vasocomunica con la vesícula biliar y la vesícula se vasocomunica con el hígado de manera muy estrecha. Se hablan de manera interna, de manera muy estrecha, como digo, ¿no? Es lo que en la medicina tradicional china denominamos el sistema Zanfu. Y los órganos Zan son órganos macizos, son órganos que tienen eh, una consistencia más fuerte. Y las vísceras son huecas, ¿vale? Son como una bolsa que contiene todos los fluidos, todos los líquidos orgánicos que dependen de su órgano, ¿verdad? Entre ellos dos hay una estrecha relación y aquí marco un poquito el término de generosidad
haciendo alusión a lo que hemos hablado antes de un árbol, madera, o el árbol como madera, como símbolo, como arquetipo, ¿verdad? Que contiene o que da permiso a que otras vidas estén desarrollándose en ese contexto, ¿no? Entonces, el perfil de la madera tiene detrás también eso, ¿no? Una generosidad que en parte te la tienes que ganar, ¿no? Con los actos de lealtad y demostrándole a esa persona que estás ahí también, ¿no? Pero, por su contra, el hígado expresa eso, el movimiento, esa fuerza, ese movimiento interno como, como fuerza que da impulso a todas las cosas, pero para que haya un equilibrio debe de haber también una vesícula biliar que contrarreste esos movimientos impulsivos que tiene el hígado, ¿no? El hígado tiende a, digamos, a descontextualizar, ¿no? Ese impulso en exceso, pues puede ser destructivo, ¿no? Y para eso, para que no sea destructivo, para que no sea patológico, la vesícula biliar lo frena, ¿no? Y pongo aquí el silencio, porque cuando estamos hablando de patologías que tienen que ver con la madera, eh, mm, le atribuimos, como hemos dicho antes, a problemas musculares, a problemas de tendones, a problemas del sueño, a problemas de dolores de cabeza y todas esas cosas. Eso lo transcribimos como alarmas que tiene el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando una persona está continuamente escuchando su cuerpo y dice, me duele aquí, me duele allá, me duele la espalda, ahora me duele la cabeza, entonces eso, en definitiva, es como si tuviera un viento que está descontrolado, un viento que esté descontrolado. Por su contra, cuando una persona está muy regulada, no se escucha. Es decir, ese acto de silencio, cuando no escucho tanto mi cuerpo, cuando no hay una demostración a modo de signos clínicos, a modo de signos patológicos, me duele aquí, me duele. Cuando no tengo eso, es porque existe un equilibrio en este sentido, ¿vale? Entonces, la vesícula biliar es, digamos, la que hace de freno un poco a este hígado, al temperamento del hígado que tiene, ¿no? Entonces, cuando hay un equilibrio, cuando hay un equilibrio interno entre ese temperamento, esa fuerza que expresa el hígado y también la vesícula biliar, por otro lado, pues va a haber un movimiento interno, pero gradual y equilibrado. La vesícula biliar también le asignamos, al igual que al hígado, le asignamos un guerrero, la figura de un guerrero, la figura de un general, ¿vale? En un ejército, esa fuerza. En la vesícula biliar le asignamos lo que es la determinación. ¿Vale? Las decisiones fuertes, ¿no? Es como un juez, ¿eh? Impone, determina, hasta aquí hemos llegado y da un equilibrio entre partes. Entonces es una mediadora de todos los impulsos que pueda tener un hígado, pero la vesícula biliar los filtra, los media, los regula, ¿vale? Y les da equilibrio, ¿vale? Para que no provoque un desajuste orgánico y funcional también, ¿no? Entonces, resumiendo, lo que hemos visto es a modo general, ¿vale? Son frecuencias que las relacionamos con madera. Cuando decimos que una persona tiene tipología madera es porque tiene un contexto que está dentro de todo esto. Un poquito son personas que definen estas características que hemos visto. Después, esto es de manera general, como digo. Después, la madera a la cual le atribuimos el hígado de la vesícula biliar, pues
Cada uno de ellos tiene unos recorridos de acupuntura, unos puntos de acupuntura, una polaridad, una forma de relacionarse con los órganos y con las vísceras de distintos elementos, y eso es lo que hace que esto cobre una complejidad que se sale un poco del marco en el que estamos ahora, ¿vale? Pero no hay otra forma, es decir, para que podamos comprender cómo funciona este sistema energético, lo primero que necesitamos saber es qué tengo, cuáles son las piezas clave de este puzzle, ¿no? Y las piezas clave de este puzzle son nada más y nada menos que estos 5 elementos. Estos 5 elementos que son como modelos, como arquetipos, que los definen unas características que ya hemos visto en lo de madera y que veremos cada uno de los movimientos, pues vamos, una vez que tengamos esa visión general de cada uno de los elementos, pues nos vamos a ir adentrando en la visión más particular de cada uno de los elementos, las polaridades, los recorridos que tienen, cómo funciona, qué relaciones tienen con los demás, las distintas formas de tonificar y dispersar que tengo, con acupuntura, etcétera, todo este mundo que tenemos para poder comprender, ¿no? Y nos va a ser más fácil comprender un signo clínico que pueda tener o varios signos clínicos que pueda tener, detectar un poco la etiología, el origen de dónde viene, ¿vale? Porque vamos a hacer un análisis más fino de todas las relaciones que tiene un órgano, una víscera, con las demás, con el sistema energético, ¿vale? Por eso decimos que es una medicina integral, una medicina holística, porque todo está relacionado con todo, ¿vale? Entonces, pero todo está relacionado con todo, pero para poder conocerlo necesito saberlo de manera general, de manera independiente cada uno, a ver qué define cada elemento y después ya jugaremos a relacionarlos, ¿vale? Que es lo conflictivo. Y también los métodos de diagnóstico que vamos a usar. Es decir, cuando vemos una lengua, cuando vemos a una persona, su aspecto, su forma de hablar, sus gestos, etcétera, podemos extraer signos clínicos también de esa persona que nos van a llevar a relacionarlo con el hígado, con la vesícula biliar, con el fuego, con el agua, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, poco a poco iremos viendo todo este entramado. Lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente capítulo veremos el elemento fuego y poco a poco vamos a ir viendo todos estos elementos y todas estas partes que conforman el entramado energético de la medicina tradicional china y que con la bioenergética, que es la parte más contemporánea de la acupuntura, digamos, la forma más moderna de ver el comportamiento de nuestro cuerpo, pues vamos a comprender un poquito mejor ciertas cosas que suceden a las personas, ¿no? Espero que les guste. Si tienen algún comentario, pueden hacerlo. Estoy abierto a cualquier comentario que puedan tener y seguimos aportando cositas y conocimiento para que eh, podamos conocernos un poquito más, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós, chao.